Listo, colega. Grabando. Entonces, ¿cómo están, colegas? Buenas tardes. Acá Germán Fuentes, allí, instructor de Torsecra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado, en el curso Cómo utilizar el sobrecalentamiento y subenfriamiento para la evaluación de un sistema. Ya es el curso que les convoca hoy día sábado 10 de febrero del 2024, con inicio a las 16 horas. Más o menos se pronostica una duración de unas 4 horas. La mitad del curso, ya ahí vamos viendo, ¿cierto?, cómo van los contenidos. Vamos a hacer un break de unos 10, 15 minutos. Como les comenté anteriormente, el curso va a quedar grabado para que puedan repasarlo, y la presentación se las voy a enviar en formato PDF. Ya los cursos quedarán, ¿cierto? El curso quedará grabado, yo creo que del día de mañana más o menos va a estar para que lo puedan revisar todas las veces que estimen conveniente. ¿Ya? Buenas, Leonardo. Apague nomás la cámara, colega, porfa, para que no haya interferencia ahí en los datos. Así que eso, colega, ¿cómo utilizar el sobrecalentamiento y su enfriamiento para la evaluación de un sistema? Menudo el día de hoy, identificamos aplicaciones ya del sobrecalentamiento y su subenfriamiento, este concepto relacionado con las magnitudes de funcionamiento de un sistema de refrigeración aire acondicionado dependiendo de la presión, temperatura, a su vez el suministro de refrigerante al evaporador, presión de evaporación, presión de condensación. Como ustedes bien saben, el sistema de refrigeración y aire acondicionado es un sistema dinámico, se va moviendo dependiendo de las temperaturas ambientes, cargas térmicas, etc. Sin embargo, estos valores de sobrecalentamiento y subenfriamiento deben estar dentro de un contexto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar también a determinar si existen algún tipo de falla. Por ejemplo, sobrecalentamientos bajos, ¿ya?, o nulos, se relacionan con mezcla de refrigerante, retornos de refrigerante al compresor, subenfriamientos bajos o nulos, mezcla de refrigerante, inyección de refrigerante deficiente al evaporador a través de la válvula de expansión termostática, subalimentación del evaporador, baja presión de evaporación, enfriamiento deficiente, baja potencia térmica, baja velocidad de enfriamiento, baja eficiencia energética, etc. O sea, si nosotros queremos analizar un sistema de refrigeración y aire acondicionado, definitivamente debe incluir el sobrecalentamiento como mínimo y el subenfriamiento. De esa forma, eso nos va a dar una perspectiva general de la operación del sistema, y está siempre relacionada con la eficiencia energética. Así que lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser identificar aplicaciones. Segundo, análisis conceptual de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Cuando un refrigerante está sobrecalentado, cuando un refrigerante está subenfriado, y para eso necesitamos nosotros analizar el concepto calor sensible, calor latente. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cuáles son sus diferencias? Puesto que el sobrecalentamiento y el subenfriamiento se producen ya en base a la liberación de calor sensible, lo cual se manifiesta posteriormente en una variación de temperatura. Por lo cual entonces vamos a analizar conceptualmente esos puntos. Posteriormente, y estábamos hablando ahí con el colega Claudio, que es necesario ahora ya reforzar el conocimiento de sobrecalentamiento, ya cuáles son los puntos de referencia, más con las mezclas ceotrópicas, vale decir, todos los refrigerantes 400, más aún si es de alto deslizamiento térmico. Tomar como referencia un valor para el cálculo del sobrecalentamiento, tomar como referencia un valor incorrecto, nos va a determinar a nosotros posteriormente tomar decisiones incorrectas, ya que ese valor va a estar incorrecto. Y en cuánto va a estar incorrecto, va a depender de la magnitud del deslizamiento térmico de esas mezclas ceotrópicas. Por lo cual, en consecuencia, es muy importante saber cómo calcularlo con estos refrigerantes, ya que los nuevos refrigerantes que se utilizan tanto en refrigeración como aire acondicionado, posiblemente, en algunos contextos, van a ser mezclas ceotrópicas, vale decir, más de dos o más refrigerantes, lo cual conforma una mezcla para poder simular las condiciones de funcionamiento del refrigerante al cual reemplazan. Así que es súper importante, y de ahí, de hecho, vamos a poder observar cómo en el cambio de fase, mezclas ceotrópicas
de alto deslizamiento térmico, varían en consecuencia definitivamente su temperatura, ¿ya? En el cambio de fase. Después que tenemos de cierta forma algún tipo de contexto teórico de lo que significa sobrecalentamiento y su enfriamiento, vamos a ver cómo calcular el sobrecalentamiento y el enfriamiento. Ahora lo vamos a aterrizar. ¿En qué punto del sistema debemos medir? ¿Ya? Vamos a realizar incluso algunos cálculos, nosotros vamos a realizar algunos ejercicios sencillos, pero significativos para poder entonces comprender ya el punto que acabo de mencionar. Posteriormente vamos a ir a un análisis de casos de sistemas de refrigeración y aire acondicionado en cómo se comporta el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento en distintos contextos, en distintas condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si se obstruye una válvula de expansión? ¿Qué pasa si hay una obstrucción en el filtro secador? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay alta presión de condensación, cuando hay baja presión de condensación? Indudablemente las presiones de funcionamiento del equipo varían y en consecuencia también el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento. En el contexto de aire acondicionado, que es un poco más complejo de un sistema de evaluar de aire acondicionado respecto a refrigeración, producto que no existen tantos puntos para realizar mediciones, ¿ya? Vamos a analizar cómo se comporta el sobrecalentamiento en función de distintas cargas de refrigerante. Vale decir, el sobrecalentamiento es muy importante entonces para poder lograr determinar si una carga de refrigerante es correcta, más aún cuando estamos sobrecargando refrigerante sobre un equipo que tiene una carga de refrigerante parcial y no estamos comenzando desde cero. Entonces eso es lo que corresponde al análisis de caso. Y posteriormente al último vamos a analizar algunas preguntas y respuestas donde hice una rápida evaluación. Así que, mis estimados, eso corresponde ya al menú del día de hoy, como les comenté, pronosticado aproximadamente 4 horas de duración del curso, 15 minutos de break. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Mis estimados, escúchenme algo acá, quiero que tengan algo, pero absolutamente claro. Si yo no manejo el concepto de sobrecalentamiento, no sé cómo funciona una válvula de expansión termostática, ¿ya? No sé cómo funciona una válvula de expansión electrónica, puesto que las válvulas de expansión, ¿ya? El objetivo de una válvula de expansión, ¿cuál es? Ajustar el flujo de refrigerante al evaporador para producir el proceso de enfriamiento, ¿ya? Generar a la salida del evaporador un sobrecalentamiento lo suficientemente bajo para aprovechar principalmente el evaporador en calor latente, sin embargo un sobrecalentamiento que sea lo suficientemente alto para evitar ya que salga líquido hacia el compresor, o sea que no existe una mezcla de refrigerante a la salida del evaporador. Colega, desde siempre, por ejemplo, esto corresponde a una figura de una válvula de expansión termostática de Danfoss de cuerpo T2. Desde siempre el sobrecalentamiento ha aparecido en las cajas de las válvulas de expansión. Únicamente tenemos que lograr interpretar. Inicialmente les puedo mostrar ya lo que aparece en estas siglas que aparecen a la salida del evaporador, que muestran la salida del evaporador. Disculpen que me entró un WhatsApp, lo cerré, ya el del computador. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense bien. Sobrecalentamiento, SH, por su sigla en inglés, grados Celsius, es igual que T1, y aquí aparece esto, ¿ya? Esto muestra un termómetro, ya es igual que T1, menos PS, y aparece un manómetro, ¿ya? Que corresponde a la presión. Pero acá, en esta expresión, aparece la presión en grados Celsius, y eso es lo que significa temperatura de saturación. Entonces, básicamente, el sobrecalentamiento es la diferencia de la temperatura del refrigerante menos la temperatura de saturación que corresponde a la presión en el punto donde nosotros estamos realizando las mediciones. Eso es sencillamente el sobrecalentamiento, y ha existido siempre este concepto
relacionado con el funcionamiento de válvulas de expansión. De hecho, acá en la parte posterior, ustedes pueden observar que hay un destornillador, ya que está moviendo el tornillo de ajuste, y me dice lo siguiente: un delta de sobrecalentamiento de una vuelta, ¿ya?, hacia la derecha, vale decir 360 grados, ¿ya?, girando hacia la derecha, comillas, apretando el tornillo de ajuste, va a generar una vuelta a 360 grados, una variación de sobrecalentamiento para las válvulas de expansión de la gama N de los cuerpos T2 Danfoss de 4 grados. Vale decir, una vuelta completa, varía el sobrecalentamiento 4 grados. Una vuelta completa hacia la derecha aumenta, una vuelta completa hacia la izquierda disminuye. Y en el caso de las válvulas de expansión de gama, vale decir, de su rango de trabajo B, 360 grados, variación en el tornillo de ajuste, corresponde a 8 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contexto inicial? Que el concepto de sobrecalentamiento siempre ha estado incluido en el funcionamiento de las válvulas de expansión termostática. Si yo no manejo el concepto de sobrecalentamiento, no sé cómo funciona la válvula de expansión termostática, y evidentemente que tampoco ya tengo las competencias para poder realizar un ajuste. Recuerden que esto es extrapolable definitivamente a válvulas de expansión termostática mecánicas, como por ejemplo la del cuerpo T2, o el mismo concepto extrapolable a válvulas de expansión electrónica, ya sea moduladas por ancho de pulso o paso a paso. Todas las válvulas de expansión que acabo de nombrar generan a la salida del evaporador sobrecalentamiento, lo suficientemente bajo para aprovechar el evaporador en calor latente, lo suficientemente alto para evitar que salga ya una mezcla de refrigerante hacia el compresor, o sea, se generen retornos de líquido. Entonces, muy importante el sobrecalentamiento, relacionado primero con la válvula de expansión termostática. Otra aplicación del sobrecalentamiento tiene que ver, y es súper importante, ¿ya?, con el sobrecalentamiento total. ¿Qué pasa en la aspiración del compresor? ¿Ya? Ustedes pueden observar acá, y de hecho vamos a analizar con un poquito más de detalle más adelante, lo que corresponde a un límite de aplicación. Y esto tiene mucho mayor énfasis en compresores que son herméticos, ¿ya?, en donde principalmente el enfriamiento de un motor eléctrico, del motor eléctrico que está dentro, es basado por el refrigerante que proviene desde el evaporador. Rápidamente nosotros sabemos que cuando se genera una transformación de energía, por ejemplo, de energía eléctrica a trabajo mecánico, de forma inevitable, en un motor se genera calor. Indudablemente que ese porcentaje de calor de cierta forma es una pérdida, pero es totalmente inevitable, por lo cual internamente el motor incrementa su temperatura, y quien enfría al motor del compresor, recuerden que estamos hablando de un motor, ¿cierto?, hermético, en este caso alternativo, ya que este límite de aplicación corresponde a un compresor Maneuver, es el refrigerante. Y el refrigerante debe tener, ¿ya?, un valor de sobrecalentamiento que no perjudique ese enfriamiento. Acá podemos observar que el límite de aplicación del compresor, que está construido en base a la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación, en donde ambas coordenadas, ya sea la temperatura de condensación como la temperatura de evaporación, generan el punto de operación, de funcionamiento del compresor. En este caso, el punto de operación está dentro de la zona de funcionamiento seguro del compresor, donde el fabricante especifica que el sobrecalentamiento máximo de aspiración corresponde a 30 Kelvin. De esa forma, no se compromete el enfriamiento del motor que está internamente, ya que es un compresor hermético. En el caso de compresores semiherméticos alternativos, por ejemplo, esto también es súper significativo. Sin embargo, en el caso de compresores semiherméticos enfriados por refrigerante, siempre también existe la opción adicional. O sea, existe otra opción de poder integrar un sistema de enfriamiento adicional, que es principalmente un ventilador, por ejemplo, de cabezal. En el caso de compresores enfriados por aire, aire es el encargado de enfriar el motor eléctrico.
¿Por qué, colega? También súper importante lo que acabo de mencionar relativo a los compresores semiherméticos enfriados por refrigerante, en donde existe esta opción de instalar un enfriamiento adicional, es porque efectivamente el sobrecalentamiento en la aspiración del compresor, las condiciones ya del refrigerante en la aspiración del compresor, influyen directamente en la temperatura de descarga del compresor. Si bien es cierto, un valor de sobrecalentamiento debe ser lo suficientemente alto, ¿ya? Lo suficientemente alto para que no exista retorno de líquido al compresor, lo suficientemente bajo para enfriar el motor eléctrico del compresor, pero no puede tener valores muy altos, ya que va a perjudicar el enfriamiento del motor y además va a afectar directamente la temperatura de descarga. Cuando la temperatura de descarga del compresor es muy alta, ¿ya? Genera internamente, esto con mucho más énfasis, cuando hay una contaminación interna, diferentes reacciones químicas que van desde favorecer ya la formación de ácido interno, cuando está contaminado con agua el sistema, hasta que generar que ese ácido tenga mayor velocidad de corrosión por las altas temperaturas, carbonización de aceite. Cuando un aceite no está en buen estado, eso va a generar una lubricación incorrecta, lo cual va a llegar a un desgaste mecánico prematuro, lo cual va a ir a su vez a generar un rendimiento mecánico deficiente, lo cual va a provocar en consecuencia la disminución de potencia térmica, lo cual va a llevar también a un sistema ineficiente desde el punto de vista energético. Por eso nosotros la única forma de poder comprobar si un compresor está dentro de sus límites de aplicación es evaluando cuál es el sobrecalentamiento en la aspiración del compresor y comparándolo con el valor máximo que especifica el fabricante en los límites de aplicación. Entonces ya podemos observar que si yo no manejo el valor, el concepto de sobrecalentamiento, va a ser muy difícil entonces que yo pueda evaluar si un compresor está dentro de sus límites de aplicación. Por lo cual, como pueden observar ustedes, en el gráfico es un concepto clave. Otro punto súper importante, ¿ya? Relativo al aire acondicionado, es para completar la carga de refrigerante. Yo tengo, ¿cierto? Un punto de vista que desde el punto de vista técnico sería fácil de ejecutar, desde el punto de vista práctico no es fácil de ejecutar. Para mí los equipos de aire acondicionado de 9.000, 12.000 BTU/hora, cuando tienen una carga de refrigerante deficiente, por ejemplo, derivado de una fuga, ¿ya? Primero que todo, es muy difícil o en pocas oportunidades uno va a poder reparar una fuga sin retirar el refrigerante. Muchas veces vamos a tener que retirar el refrigerante para poder ya reparar la fuga. Y ahí se cumple en donde cargar por peso el equipo es mucho más eficiente partiendo desde cero. Pero ¿qué ocurre cuando ya la fuga se puede reparar con el refrigerante dentro? ¿Ya? Vale, es decir, el problema ya permitió un apriete de tuercas, por ejemplo, que no siempre los aprietes de tuercas son los que originan fugas, pero por ejemplo. Ahora, ¿puedo repararla y qué cantidad de refrigerante queda dentro? Vamos a poder observar más adelante que la presión, si bien es cierto, está influenciada por la carga refrigerante, pero no cuantifica directamente la cantidad de refrigerante que hay dentro. Por ejemplo, todos inicialmente pensamos en una carga de aire acondicionado ya a 110 PSI, con refrigerante R410A. 105, 110, 115 PSI es el rango aproximadamente en función de la temperatura ambiente. ¿Qué ocurre si la presión está a 55 PSI? El equipo tiene una carga de refrigerante, por ejemplo, para hacerlo fácil, de 600 gramos. La verdad que 55 PSI para nada corresponde a que el equipo tiene la mitad de carga de refrigerante. Por lo cual, si yo decido cargar el refrigerante que le falta al equipo sobre el refrigerante que está dentro del equipo que no se perdió porque pude solucionar mi fuga sin sacar todo el refrigerante, generalmente
considero esa presión objetivo de 110, 115 PSI para poder cargar en conjunto con los valores de corriente. Pero la situación se torna relativamente dramática cuando la temperatura ambiente es baja. Por ejemplo, estamos realizando una reparación en invierno, la temperatura ambiente es baja y obligatoriamente para cargar con refrigerante debemos tener el equipo en modo frío. Entonces, básicamente uno comienza a cargar para alcanzar valores de presión, pero la temperatura ambiente está baja, por lo cual la presión no sube significativamente, posiblemente ese equipo quede sobrecargado. Por eso es siempre conveniente partir desde cero. El único problema hay en qué hago con esos 300 gramos que están dentro. Es fácil decir, recuperen ese refrigerante, guárdenlo en un cilindro de recuperación y posteriormente llévenlo a un centro de regeneración para su potencial regeneración o lo entregan como un residuo final, ¿ya? Pero en la práctica eso a veces no se cumple, aunque debería ser. Entonces, en esos casos, sobrecalentamiento nos va a ayudar a nosotros a encontrar, si bien es cierto, no el punto más eficiente del equipo, a lo menos va a quedar con un funcionamiento que es aceptable. O sea, la presión, sobrecalentamiento, corrientes diferenciales de temperatura, nos van a ayudar a nosotros a poder determinar una carga aceptable de operación si no estamos cargando por peso. Ahora, indudablemente, igual el refrigerante hay que cargar, igual hay que cuantificarlo. O sea, si yo estoy cargando tomando consideración en las magnitudes de funcionamiento porque no estoy partiendo de cero, de igual forma yo tengo que cuantificar cuánto refrigerante cargué en ese equipo. Porque indudablemente, si siguiendo este ejemplo son 600 gramos, ¿ya? Son 600 gramos de refrigerante, yo estoy pesando y ya sé que si me voy acercando a los 500 gramos y la presión no sube, la corriente está baja, algo está pasando, porque más aún en los aire acondicionados solamente tengo un punto para poder medir presión, ¿ya? Que corresponde al tubo de servicio, sería la presión de aspiración cuando el equipo está en modo frío en uno de estos aire acondicionados divididos típicos, ¿ya? Entonces, si yo me voy acercando a los 500 PSI, a los 500 gramos, y la presión no sube, veo que no está enfriando, evidentemente que dejo de cargar. ¿Por qué? Porque tenía algo de refrigerante y me voy acercando a la carga total y no veo cómo se refleja en las magnitudes de funcionamiento la carga que yo he ido realizando. Entonces también lo utilizo como referencia y hay que tener mucho ojo cuando uno no carga por peso desde cero. Y más aún, ¿cierto? Las sobrecargas de refrigerante con refrigerante inflamable o ligeramente inflamable como el R32, posiblemente en un futuro próximo, no tan lejano, equipos de aire acondicionado divididos de baja capacidad ya utilizando R290, la carga refrigerante, medir magnitudes de funcionamiento llega a ser muy importante. Así que vamos a analizar un caso y vamos a ver cómo se comporta el sobrecalentamiento entonces con distintas cargas de refrigerante, al igual que las otras magnitudes de operación, ¿ya? Para poder realizar esta relación. Se fijan lo importante entonces de saber el sobrecalentamiento. Relativo al su enfriamiento un poco más, de cierta forma, no complejo, pero requiere un poquito más ya de interpretación, ya que el subenfriamiento frecuentemente, ya porque si el equipo tiene un subenfriador de líquido, que es lo que se utilizaba ya antiguamente en las centrales de refrigeración mixta, por ahí todavía hay algunos funcionando. Estos enfriadores de líquido se utilizaban en las centrales de refrigeración mixta o de bajas temperaturas. O sea, había algo que enfriaba adicionalmente el refrigerante y eso era calculado. En todos los otros casos, el enfriamiento se genera producto de la liberación de calor sensible ya al ambiente, lo cual se traduce en una disminución de temperatura cuando el refrigerante ya está en estado líquido. Entonces, lograr decir que el enfriamiento debe estar siempre en 3 es muy difícil porque depende de las temperaturas ambientes y evidentemente también depende de la presión. Sin embargo, el enfriamiento debe existir, porque si un refrigerante en estado líquido no está enfriado, significa que hay mezcla de refrigerante y eso va a mermar significativamente la potencia térmica del equipo y con eso su eficiencia energética. Podemos observar nosotros también
acá que en el método de selección de un orificio de una válvula de expansión termostática, ¿ya? Hay factores de corrección en función del subenfriamiento. Veamos, una válvula de expansión termostática de la forma más básica en cuanto a su selección depende del tipo de refrigerante y podemos observar acá, ¿ya? Que existe el refrigerante 134A en esta tabla, a eso me refiero, 404A, 407C y R22. Cada uno tiene ya distintas temperaturas de evaporación, o temperaturas de evaporación, mejor dicho, que van desde 5 hasta menos 30 grados, cada refrigerante. ¿Se fijan? Y hay acá 3 temperaturas de condensación, aquí corté la tabla, después venía 55 ya grados, para que me quedara visualmente la pudiéramos observar. Entonces, la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación generan ciertas coordenadas, ¿ya? Y en cuanto a la potencia térmica también, que tiene que generar la válvula, y esto debe ser consecuente con el equilibrio de potencias térmicas de todos los equipos. Vale decir, esto nace a través del cálculo de carga térmica. Por ejemplo, ya para 404A y una temperatura ya de evaporación de menos 10 grados, una temperatura de condensación de 45 grados, el orificio 0,2, ya para la válvula de cuerpo T2, genera una potencia térmica de 2,8 kilowatts, ¿ya? Así como el orificio 0,1, 2,2, el orificio 0,3, 4,8 kilowatts. ¿Se fijan? Si mi carga térmica, si la selección del evaporador en función de la carga térmica es 2,5 kilowatts, el orificio 0,2 el que sería seleccionado. Ahora, cuando uno realiza este tipo de selección, asume sobrecalentamiento frecuentemente de diseño de 4 grados. El sobrecalentamiento, ya como podemos ver aquí, perdón, de su enfriamiento de 4 grados. El subenfriamiento de 4 grados en esta tabla de factor de corrección tiene ya un valor de 1. Vale decir que cuando yo considero un sobrecalentamiento de 4 grados, que es lo que frecuentemente se hace cuando es su enfriamiento natural, vale decir sin su enfriador de líquido, 1 es neutro de la división, por lo cual no afecta. Pero ¿qué pasa? Observen ustedes, si existe un subenfriador de líquido, ¿ya? En esta central de refrigeración, por ejemplo, que genera un subenfriamiento de 25 grados. Nosotros vamos acá y vemos que un subenfriamiento de 25 grados para 404A tiene un factor de corrección de 1,37, ¿ya? Vale decir, esos 2,4 kilowatts que yo tenía, ¿ya? 2,4 kilowatts, que terminé seleccionando posteriormente un orificio que me va a generar 2,8 kilowatts, esos 2,4 kilowatts tengo que corregirlo en función del factor de su enfriamiento. Por lo cual, ¿cierto? 2,4 kilowatts dividido por 1,37 me arroja 1,75 kilowatts, ¿ya? 1,75 kilowatts. Por lo cual, si yo instalo sin considerar el factor de corrección por su enfriamiento, ¿ya? El orificio 0,2 va a quedar sobredimensionado. Entonces debo instalar el orificio 0,1, el cual tiene una potencia nominal, la válvula de expansión de 2,2 kilowatts, y mi potencia térmica corregida es 1,75 kilowatts, porque existe un subenfriador de líquido que entrega un subenfriamiento de 25 Kelvin y en consecuencia el factor, la capacidad de la válvula, hay que corregirla por el factor de corrección. ¿Se fijan lo importante entonces de saber el concepto de sobrecalentamiento y de su enfriamiento? Relacionado con la válvula de expansión, lo que nosotros conocemos y vamos a caracterizar más adelante como sobrecalentamiento útil. Cuando ustedes toman un catálogo, por ejemplo, de compresor o un programa de selección, van a observar que existe dos
Conceptos relacionados con sobrecalentamiento. Uno dice sobrecalentamiento útil, otro dice sobrecalentamiento al 100%. ¿Cuál es la diferencia? Que el sobrecalentamiento útil es el que se genera en la salida del evaporador producido por el funcionamiento de la válvula de expansión termostática. Y el sobrecalentamiento total o el sobrecalentamiento del sistema es el que se utiliza para evaluar si el compresor está dentro de los límites de aplicación, no está afectando el enfriamiento de su motor eléctrico. Posteriormente podemos observar de que si en algún caso nos encontramos nosotros con evaporadores o sistemas, mejor dicho, que disponen de un subenfriador de líquido, debemos considerar al momento de sustituir la válvula o quizás de hasta solucionar un problema, es que la selección del orificio de expansión requiere entonces una corrección de acuerdo al valor de su enfriamiento. Debemos generalmente disminuir en un calibre o en una numeración la válvula de expansión. ¿Y esto por qué ocurre? Y es mucho más fácil de identificar posteriormente cuando veamos el gráfico presión-entalpía, ¿ya? Es que el título de refrigerante, vale decir el porcentaje de vapor que sale de la válvula de expansión es menor, por lo cual hay más líquido disponible en la entrada del evaporador, ¿ya? En consecuencia, si yo considero el mismo orificio de la válvula de expansión, puede ser que el evaporador en su superficie esté preparado para vaporizar esta cantidad de refrigerante adicional, generando retornos de líquido al compresor, ¿ya? Por otro lado, al momento de considerar su enfriamiento muy alto y basado, ¿cierto?, en lo que comenté anteriormente, por ejemplo, yo digo, ok, voy a diseñar un sistema, o estoy considerándolo con un enfriamiento de 25 grados antes de la entrada de la válvula de expansión. Primero que todo, eso es casi imposible de poder producirlo sin un enfriador de líquido. Pero yo escuché por ahí que dijeron que el enfriamiento alto hace más eficiente. ¿Saben lo que va a ocurrir con eso? Como yo considero un enfriamiento muy alto, estoy considerando entonces que hay menos cantidad de vapor a la salida de la válvula de expansión, por lo cual el calor latente de vaporización del refrigerante en el evaporador va a ser mayor, lo cual me va a resultar en seleccionar un compresor de menor tamaño que mueva menor flujo básico para generar la misma potencia térmica, ya que voy a tener una entalpía de vaporización alta. Posteriormente, si en la práctica ese enfriamiento no se cumple, que es lo más probable que va a producirse de esa forma, ¿ya? El equipo va a quedar subdimensionado. Por eso es importante entonces tener el conocimiento para cerrar de sobrecalentamiento y de su enfriamiento, y aquí podemos ver entonces 3 aplicaciones típicas de este concepto, ya como poder relacionarlo con la válvula de expansión, con los límites de aplicación del compresor y también con la selección del orificio de válvula de expansión y algunas condiciones de diseño. Así que, colegas, hay en el caso del aire acondicionado, que se me queda atrás, ¿cierto?, relativo a generar una carga de refrigerante que impida que el equipo se dañe y que favorezca el funcionamiento, la funcionalidad a una eficiencia que, si bien es cierto, no es la óptima por no haber cargado por peso, pero sí a una eficiencia que es aceptable. Así que, mis colegas, básicamente esa es como la introducción de por qué nosotros debemos manejar estos conceptos. Cuéntenme si alguien tiene alguna duda. Relativo a esto, vamos avanzando porque vamos a ver después a lo que se refiere ya conceptualmente. ¿Todo bien entonces? ¿Ninguna duda? Perfecto, mis colegas. Vamos a detener esta grabación.